Ya está. Estaba revisando el día de ayer que en sesiones pasadas de este curso que hemos tenido, hemos resuelto algunos problemas interesantes. Yo creo también se los voy a mandar para que ojalá tengan tiempo de repasarlo. Creo que por ahí estuviste, Luis Sergio, ¿verdad? Ahorita que me acuerdo, en cursos pasados. Creo que sí. Ujú. Sí, por ahí recuerdo haberte visto. Mm, Estamos a 31 de marzo. Muy bien. Vamos a poner este problemita para calentar. Bueno, no, mejor. Había un ejercicio por allí. Encuentra una hipérbola. Bueno, vámonos más con calma. Proporciona las ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola. Bueno, ahorita les pongo las ecuaciones. 2 proporciona la ecuación, la función que de la gráfica, una hipérbola inclinada, tiene por asíntotas las rectas y igual a 5, x igual a -3, y que pasa por el punto 0 con -4. 3. Implica la relación entre la hipérbola del ejemplo 2 y am, la forma canónica, como se trabaja en el ejemplo 1. Bueno, ahí está. Sale, hoy vamos a trabajar un poquito sobre la hipérbola. Ayer me quedé pensando que son temas que luego no se visualizan muy bien, ¿no? En el formulario que les di, viene la ecuación de la elipse, pero ya no viene la de la hipérbola, ¿verdad? Entonces, no cambia demasiado, lo vamos a poner por acá, la ecuación canónica. Ahí está. Entonces, la ecuación canónica de la hipérbola es x menos h al cuadrado entre a cuadrada. También tenemos si ustedes recordarán, también tenemos el semieje mayor y menor, que en este caso se le llama eje real y eje imaginario. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, eh, en clases pasadas yo les platicaba que la idea
de la suma de los cuadrados cuando veíamos una ecuación de una circunferencia o de una elipse. ¿Se acuerdan que cuál era la ecuación de la elipse? Era esta misma, ¿no? Nada más para repetirlo rapidísimo. En una elipse, ya fuese horizontal o vertical, nosotros teníamos, le llamábamos A a este semieje mayor, que es como el recuerdo del radio, como quien dice, y este es el semieje menor. Estos son los parámetros que nosotros poníamos aquí en las ecuaciones, ¿verdad? En el caso de la circunferencia, nosotros tenemos, esto ya se los he platicado a varios de ustedes, pero en el caso de la circunferencia tenemos que en todas direcciones, en particular en la dirección X y la dirección Y, tenemos un radio. Entonces, cuando escribo la ecuación de la circunferencia, yo podría escribir la ecuación de la circunferencia también de esta manera, ¿verdad? Divido todo entre r cuadrada. Y eso me da la idea, bueno, aquí como va a ser igual a r cuadrada, pues me va a quedar un uno. Entonces, fíjense, la ecuación de la circunferencia me está diciendo que en el sentido X y en el sentido Y están cambiando en la Sigue misma siendo medida como, yo siento que el con radio, uno es más fácil. ¿vale? Cuando cambio un poquito la ecuación, entonces aquí debajo pongo a cuadrada que está en la dirección de X, b cuadrada que está en la dirección de y eso me ayuda mucho a la lectura de las ecuaciones. La ecuación de una elipse de ese estilo, suponiendo que el centro está en el h con k, es la suma, ¿verdad? Si yo quiero una elipse vertical, en este caso ya se cambian el semieje mayor y el menor. En realidad lo que sucede es que la letra A va pegada al semieje mayor, ¿verdad? Ahorita platicamos también en algunas propiedades de la elipse. em, y bueno, lo que sucede es que aquí se intercambian los papeles, ¿no? Si la A yo la entiendo como el número más grande, entonces cuando escribo las cosas así, es porque el semieje mayor está en la dirección de y yo debo interpretar a la elipse como en su forma vertical, ¿vale? Em, ¿Por qué les platico esto? Porque esta suma de cuadrados, el comportamiento de los cuadrados, cuando uno lo piensa en las curvas, cuando uno tiene el eje X y uno tiene una línea, pues uno dice, ah, fíjate que atravesaste al eje comportándote como una línea, ¿verdad? Cuando hay un comportamiento de tipo cuadrático, es porque la línea la estamos, estoy pensando en el eje X como referencia, ¿eh? Es porque la línea la estamos cruzando en dos puntos, aunque el comportamiento sea como en punto de multiplicidad 2 decíamos en clases pasadas también, ¿no? Entonces, que haya un cuadrado en la dirección de X quiere decir, y en la dirección de Y, quiere decir que en los dos sentidos la curva se va a encerrar. Y como estás sumando y estás poniendo que varían en este mismo parámetro, pues eso nos da la idea de la circunferencia, ¿no? ¿Qué objeto se cierra a sí mismo y en la dirección de X y en la dirección de Y varía de la misma manera? Pues el círculo, ¿verdad? Si pensamos en la elipse, ya cambio yo los parámetros, la suma hace que el comportamiento cuadrático se junte, ¿verdad? Se cierre también, y entonces me da una curva cerrada cuando tengo suma de cuadrados. Esa es más o menos la idea. Ahora les platico esto porque cuando ustedes en vez de sumar restan, es que nosotros obtenemos la hipérbola, ¿verdad? Porque en una dirección, es un comportamiento cuadrático, pero en sentidos distintos. ¿Sí me explico? O sea, mientras alguna curva quiere cerrar, la otra quiere abrir. Entonces, esa es la manera en la que nosotros, visualizamos la hipérbola. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la hipérbola? Era muy gracioso porque mis alumnitos que nunca habían escuchado las palabras, y eso es una cosa que yo recuerdo con mucho cariño, le decían a la hipérbola hipérbole, porque el hipérbole es una figura retórica que habían estudiado en español y ahí sí les hacía sentido, ¿no? La elipse le llamaban elipsis, fíjense, y eso quería decir que el maestro de español había llegado antes que yo. La elipsis también es creo que es una cosa con las sílabas, ¿no? No me acuerdo, miren, ya ven por andarme, por andar hablando mal de esas cosas. Ahorita lo busco.
Pero sí, es bien relevante acordarse de los nombrecitos y esas cosas, ¿no? Entonces la hipérbola está en este sentido, en un sentido cierra y en otro sentido está abierta. Y eso es porque no hay como contacto con estas, como que no es la manera de conciliar esta resta, ¿me explico? Y es la idea de la hipérbola. Ahora, los parámetros de la hipérbola, si se acuerdan, o si no se acuerdan, ahorita lo voy a compartir rapidísimo. Y esto es para que hagan el ejercicio, ¿eh? Para que se acuerden de cómo se analizaba. En la hipérbola también hay referencias, pero dado que se trata de una curva que está abierta, hay que hacer ciertas concesiones. Por ejemplo, eh, piensen ustedes que este es el centro de la hipérbola. Puede estar volando en cualquier parte del espacio. Este punto es el punto H con K, ¿vale? No lo voy a dibujar ahí porque voy a hacer un cochinero. Pero si la hipérbola está horizontal, horizontal quiere decir que su eje de simetría es horizontal. Entonces yo voy a tener una ecuación con este formato, pero aquí la A se entiende como este semieje real. Es el eje real ahora sí que realmente es el segmento que va a tocar a la hipérbola, ¿no? Hay una relación también con la C, que la C, si ustedes se acordarán en geometría analítica, representa la distancia entre el centro y el foco, o los focos de la elipse. Ujú. Entonces, cuando ustedes esta distancia C la consideran como una hipotenusa, no se la van a poner aquí, no quedó muy bien mi dibujo, pero es la idea. Ustedes van a encontrar este segmento B, pero este segmento B que también aparece en la ecuación se llama eje imaginario, semieje imaginario. Este no existe en realidad, no forma parte de la hipérbola, por eso se llama imaginario, o transverso le llaman también la gente, porque es ¿sí es el transverso? Sí, aunque está en dirección contraria, ¿no? Al eje de la hipérbola. ¿Sale, vale? Recuerden que entre los parámetros A, B y C, el parámetro C que usamos en las cónicas es la distancia del centro al foco, y por lo regular siempre se cumple Pitágoras ahí, ¿no? Ya no les dije, pero en la elipse también se cumplía esa situación. Ustedes tienen aquí la A, aquí está la B, entonces hay un parámetro más que es la C, ¿verdad? Que es la distancia a los focos. Pero en este caso el parámetro que levantamos es la A. O sea, la A cuando este palito que está acostado, cuando yo lo levanto así como levanté este segmento, aquí tengo la C. Y ahí está la relación entre A, B y C de los parámetros de la elipse, ¿vale? Con la elipse pasan cosas bonitas, bueno, con todas las cónicas, pero recuerden ustedes que la elipse se forma cuando ustedes amarran un lacito a dos focos, a dos clavos que ponen en el suelo o en una tabla, y aquí ponen ustedes su lápiz y entonces lo van moviendo, ¿no? Entonces lo que se mantiene constante es esta suma de distancias, es el lugar geométrico de la elipse. Eh, Hay una disposición en la que si ustedes llegan hasta aquí, lo que va a pasar con su alambrito o con ¿cómo se llama esto? Lo que va a pasar con su hilito es que se va a ver de esa manera, ¿no? Pero el hilito normalmente le llamamos 2A. ¿Por qué le llamamos 2A? Porque este pedazo de hilito, ustedes lo pueden traer aquí y completan todo el eje mayor. Y todo el eje mayor son 2A. Entonces, por eso decimos que el hilito siempre mide 2A. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes ponen esta disposición, perdón, aquí lo escribí mal, ¿verdad? Cuando ustedes ponen aquí un clavo y aquí ponen el otro, y aquí está su hilito de manera simétrica, pues por eso esta longitud vale A y esta también vale A. Hay un montón de principios geométricos que hacen que podamos construir las cónicas, ¿sale? Les voy a compartir también un video donde construyo las cónicas con papel, que es como normalmente lo hacía yo en el bachillerato para que la gente pudiera visualizar cuál es el principio geométrico. Usábamos este papel encerado
hacíamos dobleces y los dobleces se asemejaban al trazo de rectas, pero esas rectas tenían un punto de las cónicas, ¿vale? Se los voy a compartir con mucho gusto. Les prometo que ya no pasa de hoy que yo les actualice, que les abra la página que les había comentado, ¿sale? Para que tengan unos 15 días para revisar los materiales extras. Bueno, la cosa es que ya me estoy yendo por otro lado. Les estoy pidiendo asíntotas y lo que sucede con las asíntotas es que ya vieron bien que estos parámetros nos van a ayudar a trazar estas rectas que precisamente pasan por el centro y aquí me ayudan esas rectas para saber cuáles son las pendientes, ¿verdad? Si este fuera el centro de coordenadas, entonces yo tendría esta altura como B, esta base como A, y yo ya sé que la pendiente de esa recta, de esta recta, es B sobre A, ¿no? Y de hecho siempre va a ser así. Algo está pasando con esto. ¿Sí me escuchan todavía? ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Muy bien. Y la pendiente B sobre A, que son los mismos parámetros que aparecen en la ecuación de la hipérbola, y la pendiente menos B sobre A, ¿verdad? Para la otra recta. Son las asíntotas. Y entonces, teniendo ustedes asíntotas, muertos de la risa, pueden calcular la ecuación si conocen, si este es el 0, 0, pues sería y igual a menos b entre a por x. Pero si conocen el centro, que es h con k, pues ya no les hago el cuento largo, les pongo aquí la ecuación, miren. Más menos b entre a por x menos h, ¿verdad? Esta es la ecuación de la recta. Y aquí a la izquierda debieron haber restado k también, pero bueno, lo voy a poner aquí. Finalmente, cuando hagan B entre A por H y le sumen la K, les van a dar las ecuaciones de las asíntotas. ¿Sale? Pero noten cómo los parámetros B y A y el centro H con K este, nos ayudan a generar la ecuación de las asíntotas, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, yo les sugeriría, aquí yo ya resolví el primer ejercicio. Pongan un ejemplo. Dibujen una hipérbola en alguna parte del plano cartesiano. Hagan esto de su cuadrito, dibujen las asíntotas, cuando tengan las asíntotas más o menos dibujen la parábola, la hipérbola, perdón, denme las coordenadas del vértice, ¿sale? Ustedes invéntense un parámetro A y B y denme todo el dibujo de la hipérbola, el foco y las ecuaciones de las asíntotas, ¿vale? Pero ya no lo hagan en abstracto, yo ya respondí la primera pregunta, hagan ustedes con números, ¿les parece? Una, Sí, Sergio. entonces la ecuación de la hipérbola es como la de el elipse, pero en vez de sumarse es restarse. Exacto. Se Ok. resta. Y cuando intercambian, normalmente no van a intercambiar la A. En la elipse intercambian la A porque es el nombre del semieje mayor. Pero en el caso de la hipérbola, lo que intercambian es la Y y la A, porque la parte positiva siempre va a tener a la A, ¿sale? Sí fue algo que ya no dije, lo voy a poner aquí arriba. O sea, la otra forma que puede tener la hipérbola es al revés. O sea, esto positivo, pero esto tiene que ir con la X, ¿sale? ¿Cómo sería así? La hipérbola iría como que voltea o como. Exactamente. Lo que va a Oh, suceder es que la hipérbola ahora va a ir como vertical, ¿vale? Pero en este rectangulito de apoyo, este sigue siendo la A, ¿verdad? Porque la A, el significado que tiene es que es el eje real, semieje ah, real, ¿sí? Entonces, si lo piensan así como, justo como lo dijiste, Luis Sergio, pues sí, la analogía de la hipérbola vertical sería así, ¿no? muy Ujú. Esto es porque ahorita les muestro el lugar geométrico de la hipérbola. Por ahí tengo mi material. Pero la sí. idea es que sepamos leer las ecuaciones, ¿vale?
H y K representarían la intersección de las asíntotas. H y K es la intersección de las asíntotas, que es precisamente el centro de la hipérbola también. Ujú. Oh, veo. Y las asíntotas en este dibujo, ¿qué demonios son? Pues son precisamente las orillas del cono que cortaste para generar la hipérbola. Oh, cool. Sí, por eso la Eh, hipérbola no se sale de esas asíntotas. Ustedes tienen, se acordarán que aquí está el cono, ¿verdad? Por eso se llaman cónicas, porque le avientan un machetazo aquí a la cónica, ¿verdad? Piensen ustedes que tienen un aguacate de esa manera. Bueno, no quiero que piensen que pasa por el centro. Ahí fue coincidencia. Así, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando le cortan una rebanadita a esto, les da esta figura y les da aquí la rebanada, ¿verdad? Entonces, este plano, pues queda embarrado el aguacate ahí, si fuese un aguacate, y pues van a tener como la sombra de las orillas del cono, ¿sale? Tenía por ahí un dibujito de un recorte, pero sí me expliqué, ¿verdad? mencionó que Y como dices, perdón, la distancia del centro al foco es la hipotenusa. sí, as- estoy buscando una imagen bonita, ya la encontré. Fíjense, cuando yo estaba de su edad, ¿ya? 2000, ¿qué habrá sido? Yo estaba de su edad en los 2000, fíjense. Yo estudié la prepa en el 2000, del 2000 al 2003. Yo creo que no había nacido, ¿verdad? En esos años eran muy comunes, empezaba a popularizarse el Internet. El Internet en México no tiene muchos años, ¿eh? Este, y habían mucho, era muy común, muy popular los blogs, porque era la manera de comunicarse con otras personas, ¿verdad? A través del texto. No era fácil hacer una videollamada. De hecho, el Skype era un programa que se usó para tener videollamadas. Cuando pudimos tener acceso a eso y que era de paga, ya era una cosa maravillosa. Hubieran visto los abuelitos que no se habían visto en años y que vieron hacer las videollamadas, que no habían visto a sus hermanos o que ya por su edad ya no podían viajar, porque pues ya es peligroso a ciertas edades viajar mucho. Este, no, pues era una cosa maravillosa. Pasaban videos de los abuelitos que andaban llorando viendo a sus hermanos, ¿no? Que no habían visto en 30 años, ¿no? Pero bueno, les menciono esto porque estas imágenes todavía se encuentran luego en los blogs. En los blogs, en muchas escuelas están prohibidos porque, bueno, la gente también los usaba para cosas, feas, ¿verdad? Pero hay blogs educativos en donde, te van haciendo el desarrollo es como un libro electrónico, ¿no? Es como el abuelito del libro electrónico. Desarrollo de los temas y ahí ponen imágenes. Entonces también son buenos, ¿no? De ahí tomé esta imagen. Fíjense, cuando ustedes cortan el cono, les queda la hipérbola, pero esta hipérbola, por supuesto, no se va a salir del cono porque, pues, es parte del objeto que cortaste, ¿sale? Entonces, lo que tú ves en el plano como asíntota son las orillas de ese cono. ¿Sí me explico? Ujú.
Déjame ir rapidísimo al baño, no me tardo. En lo que resuelven eso. Disculpe, maestro. Ah, entonces, ¿en qué problema estamos en el 2 o nos mencionó de que hiciéramos una hipérbola con ciertos valores? Ya volví. Estamos en el primero, Luis Sergio. Proporcionen ustedes un ejemplo de una hipérbola, ya sea vertical o horizontal, como ustedes quieran. Dibújenlo, denme los parámetros A y B. Los parámetros A y B ustedes los pueden, se los pueden inventar, como ustedes quieran. Denme Pero, un centro, ¿vale? disculpe, hace rato pregunté algo, pero por el ruido no logré escuchar muy bien la respuesta. Había mencionado que la diferencia, bueno, la distancia entre A y F, bueno, del centro al foco, vendría siendo la hipotenusa del triángulo rectángulo de lados AB. Ujú, ujú. Oh, bueno, va. Muchas Sí. gracias. No, no, ¿de qué? Normalmente le llamamos C a esa longitud, ¿vale? Sí, Ujú. gracias. Sí, de nada. A ver, los demás chicos, Manuel, Pablo y Jorge, ¿queda claro lo que estamos haciendo? Sí, todo claro. Muy bien. Ahorita que veo los nombres de Pablo y Jorge, recordé una empresa que se llama así, ¿no? La construyeron de la nada, se llama Pepe y... Ay, no me acuerdo. Pero igual son, no sé si son dos amigos o dos hermanos.
Tenemos un mensaje de chat. Ándale, por ahí ya tiene Luis Sergio una propuesta. La vamos a escribir. Ahí proporcioné creo que una hipérbola sencilla con sus ejes. Ajá, sí, está muy bien, no pasa nada. Centrada en el origen, ¿no? Ahorita, sí, también es bueno ver qué pasa si salimos del origen. Ahorita nos inventamos una de ese estilo. Tú pusiste esto, incluso los números de aquí abajo. Aquí tú elegiste muy bien cuadrados, ¿verdad? Pero no tienen por qué serlo, ¿eh? Porque de lo que se trata es interpretar esas longitudes como cuadrados. Siempre podemos sacar raíz, no pasa nada. Bueno, entonces lo que tú elegiste fue lo siguiente, es una parábola, digo, perdón, hipérbola horizontal. Con centro cero Mm, cero. con centro en 0, 0. Y entonces aquí en el 2 y el -2 es donde vamos a trabajar. Y el eje imaginario es el 3 y el -3, ¿vale? Aunque estos segmentos son imaginarios, pues sí aparecen en la ecuación, es la ventaja, ¿eh? Entonces, bueno, por acá deben de andar mis asíntotas, que muy bien, si la altura son 3 bases son 2 pues sí, la ecuación es 3 medios de x y la otra es -3 medios de x. Ahí están las asíntotas, que emplean los parámetros que tenemos acá. Y bueno, la hipérbola iría por aquí. Trato de ser más o menos fiel a mis asíntotas, porque se va pegando a las asíntotas. Esa sería su gráfica. Los focos, bueno, es ¿cómo se dice? Bueno, esta hipotenusa también. Como que lo que hacemos es este segmento, hago que baje, ¿verdad? Es bonito eso. ¿Mandé? Es bonito eso. Es como si fuera una circunferencia. Ajá, ajá. Es que de hecho tienen el mismo origen, son cónicas. Y todas las ecuaciones de segundo grado en dos variables en geometría analítica son cónicas. No van a dibujar otra cosa más que las cónicas. De hecho, el tema que se estudiaba antes al final es la ecuación general de segundo grado con dos variables. ¿Vale? Pero sí, sí, identificar estos parámetros es muy bonito. Y la teoría que está detrás también es una cosa muy, muy maravillosa. Cuando tengan tiempo, si es que les llama la atención este tema, consíganse el libro es un libro histórico, ¿eh? Las cónicas de Apolonio. Así como tenemos los elementos de Euclides para eh, la geometría euclidiana precisamente que estudiamos en la secundaria, la prepa y el bachillerato. Así, todo esto que les estoy platicando, pero nada más en principios geométricos, proviene de este señor. Este es el libro original. Se llama sí, las cónicas de Apolonio. De hecho, por acá lo tengo, pero no lo voy a alcanzar. Lo tengo muy arriba. Son 4 libros, las cónicas, o los libros de las cónicas. Históricamente también tiene mucho juguito este asunto, porque la gente intentaba calcular el área de secciones hiperbólicas o secciones parabólicas. De hecho, bueno, sí se los platico rápido, porque sí hay que saberlo, si no, ¿dónde lo van a ver, verdad? Así como cuando ustedes tienen una circunferencia y dicen, ah, pues fíjate que voy a marcar este ángulo y el radio es 1 en la trigonométrica, ¿no? Y aquí tienen ustedes seno del ángulo y este es coseno del ángulo. ¿Mm? Entonces, también hay quien utiliza la hipérbola, pero ya no utilizan el ángulo como parámetro, sino el área. Esta área. A esta área normalmente le llaman phi. Y entonces estas alturas y estas bases
es lo que la gente conoce como seno hiperbólico de phi y coseno hiperbólico de phi. Qué Pero, bonito. ajá, sí, exactamente, se tienen estos parámetros, aunque el seno hiperbólico está construido ya a partir de una exponencial. Se construye como e a la x menos e a la menos x. Esa es la Disculpe, definición. Sí, ahorita me retiro unos minutos, ahorita vuelvo en como 15 minutos tal vez. está bien, Sergio, sí, no te preocupes. Gracias, me quedaré silenciado. Órale, pues. Sí, se definen de esta manera, ¿no? Ya son secciones, porque bueno, se construyen a partir de las exponenciales. ¿Hay alguna conexión entre eso? Ustedes pueden decir, bueno, que tiene que ver una exponencial con una hipérbola, pero recuerden que el parámetro que nosotros interpretamos aquí son las áreas, y esas áreas sí las podemos ver a través de esas funciones, ¿vale? Si quieren leer sobre este tema, hay un librito que se llama Historia de un número. Y el autor es Eli Maur. Es un matemático por ahí, creo que es no sé si vive en Estados Unidos, pero según recuerdo que era de origen, era israelita o algo así. Sí, es muy buen libro, ¿eh? Y ustedes que están ahorita en estos eventos, sí es muy relevante que cuando estén más o menos cansadillos de entrenar o de estudiar, pues estas lecturas son muy amables, motivan mucho y ayudan mucho a tener perspectiva. Entonces, hay toda una colección en el Conaculta, es la editorial, no sé si la identifican. Por lo regular hay librerías de Conaculta, pues en casi todo el país. Y esa es una colección de libros que se llama QED, y QED viene del latín que es quod erat demonstrandum. Creo que es quod, si no mal recuerdo. Quiere decir, ha quedado demostrado. ¿Sale? Cuando ustedes escriben un argumento, lo que hacía la gente, era QED para poner, ha quedado demostrado, ¿no? En recientes fechas, pues nada más se usa un cuadrito. Cuando uno termina de dar una demostración, pues pone uno un cuadrito, ¿no? Pero ese es el origen del cuadrito, el QED, lo que utilizaban, si acaso en los 1800, ¿no? 1700, si acaso, poquito después de la invención del cálculo, ¿no? Bueno, en fin. Ya está el ejemplo aquí de Luis Sergio. ¿Qué hubiera cambiado si yo hubiera puesto un centro diferente? Si el centro yo lo hubiera propuesto como el 7, menos 2, por ejemplo. Entonces, 7, menos 2, pues el origen estaría como por aquí, ¿verdad? Para que yo me vaya 7 unidades y menos 2. Nada más lo voy a poner como referencia, si no voy a hacer un cochinero el dibujo. Entonces, la ecuación de la hipérbola hubiera sido, lo que está platicando ahí Luis Sergio, x menos 7 al cuadrado entre 4 y más 2. Recuerden ustedes que aquí hay cambio de signo del centro, sobre 9 igual a 1. Es la misma historia exactamente, solo que va a cambiar un poquito. Ahora, aquí cambian las asíntotas. Las asíntotas yo las tengo que trasladar 7 unidades a la derecha, 2 hacia abajo, para que yo recupere el centro, ¿no? Pero eso no es problema porque ustedes recuerdan también que a la Y le quitan, bueno, le quitan 2, ¿sale? 3 medios de X menos 7, y este es el cambio que sufre la ecuación de la recta, ¿verdad? Porque en sus formas canónicas, ¿se acuerdan cuál era? Bueno, la forma punto pendiente, pues era Y menos Y0 pendiente por X menos X0. Si Y0 y X0 eran cero porque está en el origen, pues les queda Y igual a pendiente por X, que es el formato que tengo acá.
Pero si desean incorporar ustedes una traslación al punto X0 y Y0, hay que hacerlo de esta manera. ¿Me explicó? Y esta es la positiva. La negativa también le va a pasar lo mismo, solo cambia la pendiente, no cambia el punto de intersección. Entonces, es usual que la gente escriba y más 2 igual a más menos 3 medios de x menos 7. Y estas son las ecuaciones de las asíntotas. El 7 y el 2 aparecen aquí como centros, el 3 y el 2 son las raíces de estos cuates. ¿Sale? En cuanto al foco, que ya me hice guaje por aquí, ¿verdad? Ustedes piensan en una altura de 4, de 2, perdón, no, de 3. Altura de 3, base de 2. Entonces esto será la raíz cuadrada de 9 más 4 son 13, ¿verdad? Esta hipotenusa son 13, esta longitud son 13, raíz de 13. Entonces, cuando el centro está en el origen, las coordenadas de uno de los focos es raíz de 13 con 0. Y el otro foco sería menos raíz de 13 con 0. ¿Sí ven cómo van cayendo todas las cosas cuando uno entiende el principio geométrico? Aquí el foco, ¿cuál va a ser? Debo de sumar la raíz de 13, pero a estas coordenadas. La coordenada en X habrá sido un 7, ¿verdad? El centro. Entonces al 7 debo de sumarle raíz de 13 y la Y no va a cambiar. La Y es menos 2. El otro foco, ¿cuál será el de la izquierda? Pues va a ser el mismo 7, pero ahora le voy a restar raíz de 13 y sigue sin cambiar el menos 2. ¿Me siguen, chicos? Jovenazos. Sí. ¿Ya se aburrieron? No, 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 ¿O sigue. ya tienen sueño? Bueno, a ver, vamos a hacer el 2 entonces. ¿Se imaginan el ejercicio 2? Me lo voy a llevar a otra página para que tengamos espacio. Ay, Dios, no quiere jalar mi Zoom. Ahí está, ahora sí. Bueno, nos está pidiendo lo siguiente, vamos a visualizarlo. El ejercicio 2, tengo aquí mi plano cartesiano. Tiene por asíntotas las rectas y igual a 5. Me imagino más o menos dónde anda y igual a 5. Está por acá. Recta horizontal, ¿verdad? Y x igual a menos 3. Por acá. Ujú. Yo quiero que estos cuates sean asíntotas. Ahora, ustedes recordarán las asíntotas de aquí. Las asíntotas de acá son las orillas del cono y de alguna forma yo ya tengo determinado dónde van a pasar. Que si dibujo las asíntotas a ciegas, pues a alguien se le podría ocurrir que la hipérbola tuvo que haber venido por aquí, ¿no? No estaría mal, pero bueno, como estamos pensando que es una asíntota horizontal la propuesta, pues bueno, por eso es que nos inclinamos por esta ecuación, pero alguien pudo haber propuesto la hipérbola verde, y entonces pudo haber puesto y más 2 entre 3 menos x menos 7 entre 4 al cuadrado igual a 1. Las asíntotas iban a ser las mismas, pero la gráfica de la hipérbola iba a ser otra cosa, ¿no? Bueno, o sea, cuando yo trazo dos líneas, yo puedo pensar que mi conito está así, ¿verdad? O que mi conito está así, a eso me refiero, ¿vale? Bueno, entonces, cuando yo no sé decidir, porque lo que estoy viendo son las orillas del barquillo, no sé dónde va a ir la nieve, ¿verdad? No sé si la nieve iba a ir aquí o la nieve la voy a poner aquí de este lado, ¿no?
Entonces, eso significa que no sé si la hipérbola tendría que dibujarla aquí. Vean que estoy pensando en una hipérbola inclinada. El eje de simetría estaría inclinado. O tengo que dibujarla por acá, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente, y quizás porque quien diseña un ejercicio de este estilo es consciente de que necesito más información, nos habla de que pasa por el punto 0,-4. Entonces 0,-4 es un puntito por aquí. Y entonces esto me permite decidir perfectamente que la hipérbola de la que estoy hablando es esta, ¿verdad? Aparece muy separada de aquí de las asíntotas, sí, porque quizás la estoy viendo muy cerca, ¿no? Quizás si hago un zoom, me alejo, yo ya voy a ver lo demás de la hipérbola. Entonces la otra hipérbola tendría que venir aquí. Este es un dibujo más o menos esquemático. ¿Dónde estaría el vértice de la hipérbola? Estaría por acá y también estaría por acá. O sea, la A tendría que estar aquí y aquí también. No se fijen en lo asimétrico de mi dibujo, pero es más o menos la idea. ¿Vale? Bueno, entonces ayúdenme a construir una ecuación para una hipérbola de ese estilo. ¿Cuál sería el centro en este caso? Pues este cuate, ¿verdad? El cohete aquí es que como inclino la hipérbola. Se vale buscar en internet, ¿eh? No tienen por qué saber la teoría, menos si ya no se revisa en la prepa, ¿eh? Es un problema como para investigar. Y ahorita vamos a sacar algunas conclusiones, ¿sale? El tema en realidad al que quiero llegar es la traslación de gráficas. Si hay dudas, me dicen, ¿eh?
Disculpe, maestro, acabo de volver. ¿De qué me perdí? Gracias.
Disculpe, maestro. Cuando se restaba uno, era cuando la hipérbola estaba como que girada en un eje y cuando se restaba otro se giraba en otro eje, pero este está como que en un punto medio. Entonces, ¿se restan ambos o se suman ambos o es como un promedio? Gracias. Discúlpenme, es que andaba ahí en una llamada. Bueno, miren, vamos a platicarlo rápido. Eh, Quizás el formato de la ecuación canónica, pues ahí sufriría algunos cambios, ¿verdad? Pero si acaso cuando ustedes tienen vamos a partir de una hipérbola que conocemos, que es esta, ¿verdad? O sea, esta es una hipérbola inclinada, pero bueno, dónde están los vértices? Los vértices aquí están en el 1, 1 y -1, aunque el formato más o menos se vería así, ¿verdad? Cuando ustedes tienen la presencia de este XY, es porque la cónica está inclinada. De hecho, cuando ustedes desarrollan todas las ecuaciones, ya sea de la elipse o de la hipérbola, como nosotros teníamos aquí, pues les van a quedar x al cuadrado, les queda algo con x, término independiente, una y cuadrada que va a terminar siendo negativa. Como multiplicamos cruzado, aquí van a tener ustedes, por ejemplo, 9x cuadrada y aquí menos 4y cuadrada. Cuando tienen la suma de cuadrados con el mismo coeficiente, se trata de una circunferencia. Cuando tienen suma de cuadrados con coeficientes diferentes, es una elipse. Y cuando tienen, aquí ya no importa tanto los coeficientes para saber de qué se trata, sino lo relevante es que es una resta de cuadrados. Entonces las restas de cuadrados siempre van a generar hipérbolas, ¿no? Entonces cuando desarrollan la ecuación de segundo grado, en general, pues va a tener este formato.
¿sale? Más CX más DY. Y de hecho, a veces la C o la D la omiten. Y en la ecuación de segundo grado, si ustedes ya han visto algo de esto, bueno, sí, más bien la omiten. Les aparece DX e Y. Incluso por ahí vimos un ejercicio nosotros de circunferencias, ¿verdad? Que tenían que cumplir las circunferencias para que fueran concéntricas. Todos los términos independientes los juntan en la F, les da cero, pero no ponen la C. Y no ponen la C porque casual, bueno, a propósito de lo que estamos viendo ahorita, la C es el coeficiente correspondiente al XY, porque bueno, a veces este término bueno, no a veces, sino este término lo que hace es inclinar los ejes de las cónicas. Así pueden tener ustedes una elipse inclinada, una parábola también inclinada, ¿verdad? En la circunferencia, pues bueno, no tiene demasiada, no necesita tener el XY porque si ustedes la inclinan, pues es la misma circunferencia de siempre. Pero en las otras cónicas que aparezca un XY es indicio de que está inclinado, ¿no? Y bueno, aquí ustedes tienen esta hipérbola. ¿Y por qué quiero yo trabajar con esta hipérbola? Porque fíjense que tienen una rama aquí abajo y otra rama aquí arriba. Entonces no es precisamente lo que tienen acá, pero eso se puede arreglar cuando ustedes cambian el signo de la ecuación. Entonces lo que obtienen pues es el reflejo respecto del eje X, ¿verdad? Porque cuando la X es positiva, esta división es negativa y quiere decir que la rama viene abajo. Entonces lo que se trataría es de mover esta hipérbola para que ustedes puedan obtener una hipérbola como esas. ¿Sale, vale? Y bueno, ¿cómo la voy a mover? Pues si la asíntota horizontal es el y igual a cero y la vertical es el x igual a cero, entonces habría que subir la hipérbola 5 unidades y mandarla a la izquierda 3 unidades. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, Eh, menos y paréntesis menos 5. ajá, exacto. Aquí tendría un menos 5 que bueno, lo puedo pasar de este lado como más 5, ¿verdad? ¿Sale? Esta hipérbola, ¿cuál es? Pues esta hipérbola ya en el y igual a 5, pues es esta misma, solo que ya la subieron. Ahora, para mandarla a la izquierda, las asíntotas, acuérdense que son valores de la X que no están permitidos para la curva y no están permitidos porque generan una división entre cero. Entonces, la manera de cambiar las cosas allí es poner X más 3 aquí abajo, más 5. Porque bueno, cuando ustedes quieren mover algo hacia arriba o hacia abajo, después de que aplican la función, le suman o le restan algún valor. Si ustedes quieren mover a la izquierda o a la derecha, lo que hacen es a la derecha, a la izquierda, con signo cambiado, antes de aplicar la función. ¿Por qué así? Porque, bueno, lo que se entiende es que si tú quieres que tu hipérbola se vaya a la izquierda, tú tienes que agarrar el plano cartesiano y moverlo a la derecha, 3 unidades. Por eso es que aquí aparece más 3, ¿sale? Por eso hay cambio de signo. Entonces, si ustedes jalan el plano cartesiano a la derecha y dejan la hipérbola ahí donde estaba, va a parecer que la hipérbola se movió a la izquierda. Y es más o menos como funciona. Ahora, esta ecuación, cuando ustedes hacen la suma, la convierten en una sola ecuación, pues les va a quedar 1 más 5x más 15. Bueno, este es un menos 1, ¿verdad? Estoy haciendo la suma de fracciones algebraicas. Multiplico todo esto por x más 3 y queda el x más 3 como denominador. Al simplificar, quedaría 5x más 14 sobre x más 3. Bueno, esta es una hipérbola que tiene estas asíntotas. Eso que ni qué. ¿Sale? Si ya están estudiando un poquito de límites, fíjense que cuando la x tiende a infinito, o sea, la x se va muy lejos, lo que sucede es que la x va tomando valores muy grandes. Si la x valiera 5 millones, por ejemplo, ustedes tienen 5 veces 5 millones y un 14 que le hace cosquillas. Aquí tienen 5 millones y un 3 que le hace menos cosquillas todavía. Entonces, allá en el infinito, esta división, lo que se va a aparecer 5 veces un numerote entre un numerote. La división, pues, va a tender a 5.
que es donde está la asíntota. Y eso quiere decir que cuando la x crece mucho, 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 la y se va a parecer al 5, ¿sale? O sea, el límite de esto cuando x tiende a infinito es un 5, ¿vale? Pero bueno, ahí ya tienen ustedes una propuesta de ecuación. Ahora, el problema es que ustedes quieren que pase la gráfica por el 0,4, es decir, que cuando la x vale 0, le dan chicharrón a estos dos, esta división les tiene que dar un -4, ¿sale, vale? Entonces, pues como que lo que sucede con esta ecuación es que es exactamente la gráfica roja de uno entre x, nada más trasladada, movida, ¿verdad? Entonces lo que hace falta quizás es estirar un poco la gráfica o comprimirla para que la gráfica pase por este cuate. ¿Y eso cómo se logra? Se logra multiplicando esta ecuación original por alguna constante. Yo puedo poner 3 veces uno entre x para que la gráfica en vez de estar así, pues esté un poquito más estirada. Quizás se va a estirar así, ¿verdad? Como si estuviera dibujada en un globo, la curva roja, y ustedes estiran el plano para que coincida la gráfica donde ustedes quieran. Entonces, lo que hay que hacer aquí es multiplicar por alguna constante. Vamos a poner una k, y es esta la que hay que modificar. Ah, bueno, entonces es esta estirada, movida 5 unidades. Es esta estirada con la movida 3 unidades a la izquierda. Entonces, cuando haga la suma de esta cosa, yo voy a tener aquí una k negativa, ¿verdad? Siguiendo este relajo. Y entonces el parámetro que me permite tener ese control, porque aquí queda 5x más 15 menos k. Entonces a todo dar, porque yo ya puedo elegir cuánto vale la k para que cuando x valga 0, la división sea un -4. ¿Me siguen? Yo quiero obtener un -4 cuando tenga 5 por 0 más 15 menos k entre 0 más 3. Esto es 0. Entonces me quedaría 15 menos k entre 3 y ya de aquí puedo despejar la k. Voy a tener -12, que es 15 menos k. Y entonces k, ¿cuánto tiene que valer? De resto 15 también, son -27. Esto es menos k. Entonces la k que va a funcionar es 27 unidades. Entonces la ecuación que hace la gracia que yo quiero es 5x. Aquí tengo 15 menos 27, que son -12. Ya lo había obtenido aquí, sobre x más 3. Y ahora sí, fíjense que al modificar este parámetro, no estoy modificando este 5 que acompaña a la x y que hace que la asíntota sea el 5, y igual a 5. No cambia el denominador, entonces no cambia la asíntota vertical. Pero cuando evalúan en cero, ustedes tienen -12 entre 3, que les da -4. Entonces, este vato es el que me va a servir. ¿Sale, vale? Esa sería la Perfecto. respuesta. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad, con el formato de la ecuación canónica? Bueno, habría que desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen las multiplicaciones necesarias, les va a quedar XY, 3Y, esto es 5x menos 12, ¿verdad? Ujú, entonces mandan toda a la izquierda, menos 5x más 3y más xy más 12 igual a 0. ¿Qué más vamos a hacer? Pues ya, ¿verdad? Ya está en el formato general. Pero no tiene x cuadrada ni y cuadrada, ¿no? Pero sí tiene xy. Entonces, ese es un punto interesante a reflexionar. Debiera de tener x cuadrada y y cuadrada, ¿no? Aquí dice que es para rotar la hipérbola. Ujú. ¿Cómo funciona?
Bueno, ¿cómo funciona esto? Es porque nuestro eje, este, tendría que estar en términos de, necesitamos usar la X y la Y. De hecho, usamos una inclinación. Si gustan, inclusive en la clase de mañana podemos platicar sobre eso. Eh, Tiene que ver con el ángulo de inclinación. En realidad, el término XY surge porque, bueno, la Y es la altura, la X es la base, y entonces tenemos que hablar de que este término, esto de aquí, pues de alguna forma se tiene que recuperar a través de estos dos valores. Y cuando uno hace el desarrollo de senos y cosenos, pues aparece la XY. De hecho, podemos identificar, aquí tengo un uno acompañando la XY, porque también podría tener un 7, un -2, etcétera. Puedo yo recuperar el ángulo de inclinación de la hipérbola, a partir del coeficiente. Se los platico mañana si gustan, con mucho gusto. Gracias. ¿Sale? Pero aquí el cotorreo está en que no nos aparece, ¿verdad? El X cuadrado y el Y cuadrado. Pero tampoco es tan extraño porque como el eje de inclinación de la hipérbola son 45 grados, aquí desde la izquierda, X e Y son lo mismo. ¿Sí lo ven? Sí, Entonces, sí, cuando sí. yo elevo al cuadrado, probablemente por esa razón es que le doy chicharrón a los términos cuadráticos, aunque en realidad sí debería de aparecer por ahí una X cuadrada menos Y cuadrada o una Y cuadrada menos X cuadrada. Si inclino otro poco la hipérbola, es probable que no suceda eso. ¿Vale? O sea, en realidad sí se trata de una ecuación simplificada de una hipérbola, pero los términos no aparecen porque la inclinación son 45 grados. ¿Me explico? Es una forma de resolverlo sin tener que recurrir demasiado a la forma canónica. ¿Y en qué consiste este problema? Pues bueno, en el manejo, el conocimiento de algunos, algunas funciones racionales. Esto se ve en cuarto semestre, bueno, se veía en cuarto semestre. Las funciones racionales que son divisiones de polinomios, pero bueno, lo quise revisar ahorita a propósito de que estábamos hablando de la hipérbola. ¿Sale? Tiene relación con, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Por mi lado, creo que todo bien. ¿Todo bien? Lo relevante de este ejercicio son las traslaciones, ¿vale? Que ustedes les quede claro. Y esto lo pueden hacer no solamente con la función uno entre x, que es la que estamos usando, ¿verdad? Esta es la que estamos usando de formato. Hablé de manera implícita de varios cambios. Si le cambian signo aquí afuera a la función, la gráfica se refleja respecto del eje X, porque lo que era positivo, que es esto blanco, cambia a negativo y lo que era negativo cambia a positivo, ¿no? También se tiene el cambio en la X aquí adentro. ¿Eso qué es lo que hace? Lo que hace es un reflejo respecto de la Y, porque la X positiva antes de que se le aplique la función, ahora se convierte en negativa y entonces voy a tener una gráfica, el reflejo de este cuate de este lado. En esta gráfica en particular, pues los dos reflejos son iguales porque es simétrica la gráfica. Pero si ustedes tuvieran una parábola aquí, por ejemplo, que f de x fuese x menos 5 al cuadrado, aquí tienen el vértice en el 5, le cambian el signo a la x, cambian x por menos x, entonces ustedes tendrían menos x menos 5, ¿verdad? Que cuando simplifican esto, les quedaría, le quitan el signo negativo porque al cuadrado pues no le hace nada. En realidad están hablando de esta y el vértice de esta, ¿dónde está? Está en el menos 5, ¿no? Entonces, la gráfica sería esta. ¿Cuál fue el efecto de cambiar el signo? Pues reflejar respecto del eje Y, ¿vale? Segunda transformación. Terceras transformaciones es sumar una constante a la función
que sube o baja la gráfica. Sumaron una Entonces, constante. Sí, perdón. Sí, entonces el adelante. cambio del signo de una variable lo refleja respecto al eje de esa variable. Ujú, ujú. O sea, así como podríamos reemplazar la X por una A, digamos, como que evaluar la X en A, si evaluamos en su negativo, que en realidad lo que está pasando es esto, ¿verdad? Si evalúo en su negativo, el efecto es que hay un reflejo respecto del eje X antes de aplicar la función, ¿verdad? Por eso la gráfica que tengo aquí, resultado de aplicar la f a la x, es el reflejo de esta gráfica que tengo acá, resultado de aplicar la f a la menos x. Tiene sentido, ¿no? La otra transformación que les decía es la suma o resta después de la función. Aquí si hubiera restado un 7, la gráfica baja 7 unidades y la asíntota sería y igual a menos 7. Y que en vez de x, ¿dónde lo puse? Ya hice un relajo, ¿verdad? Ah, no, aquí está, es que me está tapando esta cosa. Ah, no, ya lo perdí. Bueno, sí, si en vez de x ustedes reemplazan por x más 3, el plano cartesiano completo se mueve 3 unidades a la derecha y la gráfica se mueve 3 a la izquierda. Entonces, si ustedes quieren mover una gráfica a la izquierda, hay que sumar. Y al revés, si quieren mover una gráfica a la derecha, hay que restar, pero antes de aplicar la función, porque lo que cambian son los parámetros de la x. Es como si la función aquí la estuvieran aplicando 3 unidades atrás, ¿sale? Y la función la aplican 3 unidades a la izquierda, ¿sí? De a la derecha, perdón, si cambian el signo negativo. Todos estos experimentos yo los invito a que lo hagan en GeoGebra. Propongan una ecuación, la que ustedes quieran, vean cuál es su gráfica, y luego cambien las x por x más algo o por x menos algo. Ni siquiera tienen que hacer el desarrollo, pídanle a GeoGebra que haga el desarrollo y observen los cambios que va sufriendo la gráfica. Todos estos temas se llaman traslaciones y modificaciones de gráficas. Y finalmente, esta constante que pusimos aquí es una... Estoy siendo muy desordenado, si gustan la siguiente clase lo pongo con más calma. Multiplicar una constante por una función, si la constante es más grande que uno, quiere decir que la función la están tomando a 3 veces, a 5 veces la gráfica original, y eso hace que se estire. Si este número es una fracción menor que uno, un cuarto, un tercio, 2/5, es porque están tomando esa fracción de la función y lo que hace es comprimir nuestra gráfica. ¿Vale? Tomar las alturas que originalmente determinan la función, pero que ustedes cambian a través de esta constante. Claro, aquí en el problema la constante pues ya se fue revolviendo con la función y terminó aquí. En realidad esa constante es una multiplicación de la función original. Es un estiramiento. Dilataciones se le llaman o compresiones. ¿Vale? Este tema lo pueden encontrar así en los libros de cálculo. Dilataciones y traslaciones de gráficas. No era un tema muy usual, ¿eh? De hecho, en la prepa creo que ni siquiera se ve, pero sí se ve en cursos de ingeniería, ya de licenciatura. Uno de los libros que sé que traen estos temas es el libro de cálculo de una variable de Thomas, aunque también aparecen en los libros de cálculo hay otros autores, se los voy a poner aquí. ¿Cómo se llama este libro? Tucutún, 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 tucutún. Ay, por acá tengo en la mente la portada, pero no me acuerdo del autor. Larson. Y bueno, también vienen en libros ya mucho más grandes, casi enciclopédicos, como el de Stuart. Son muy buenos libros. Estos tres libros por lo regular ya los usa la gente de ingeniería, pero bueno, ¿por qué yo estoy mencionando estos temas en un curso de bachillerato? Porque ya están a su alcance definitivamente y son más o menos el camino que tendría que seguir el avance en los temas. Si se dan cuenta, es pura información que ustedes ven en la prepa, en bachillerato,
pero que ya tiene un análisis un poquito más profundo, que ya uno hace en la ingeniería y es como el camino para avanzar. ¿Me explico? Los libros los pueden encontrar en la red. No le digan a nadie que yo les dije esto. Digan no a la piratería. Pero si alguien se puede, tiene un dinerito y se quiere comprar el de Stuart, por ejemplo, es una cosa maravillosa. El de Larson ya lo despedazaron en ediciones más recientes. De hecho, me tocó a mí hacer una revisión de una versión de ese libro, de la más reciente, una revisión de la traducción. Lo venden en pedazos, pero porque, pues como son caros los libros, luego no se vendían. Ya casi no se venden los libros. Pero vale la pena, nosotros que estamos en este cotorreo, pues hacerse de sus libros. El libro de Stuart es muy buen libro. Les va a ayudar mucho para ver el cálculo con más profundidad. Inclusive lo usa gente de licenciaturas en matemáticas, ¿eh? No está muy enfocado a la demostración, como lo vería una persona de una licenciatura en matemáticas, pero sí es un punto medio que ya está al alcance de ustedes y que yo les recomiendo mucho que ahorita que tienen tiempo, que todavía les queda un año o que están ya por entrar a la universidad, pues revisen, ¿vale? Vale mucho la pena. Algún día voy a proponer un curso de cálculo también a ese nivel. Si es así, ya los invito, ¿sale? Para que lo estudien. A ver si nos animamos ahora que pasen las Olimpiadas. Maestro, ya voy Sí, a regresar a mi salón. Gracias por la vámonos. clase. Sí, porque ya es tarde, ya nos pasamos. Ahorita me voy a poner a organizar las grabaciones y le comparto al maestro Juan Gabriel los materiales, ¿vale? Muchas gracias. Buena tarde. Bueno, cuídense, chicos. Bye. Manuel, ¿ahí estás? Muy bien, gracias. Nos vemos mañana. Órale, nos vemos, que estén bien.